Si eres tan inteligente, entonces tradúcelo. 12 intérpretes fracasaron, pero el conserje tomó la palabra. 8 idiomas. Juliet Ashford empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol de la Sterling Tower en Manhattan. Su uniforme gris estaba arrugado, sus zapatos de goma estaban desgastados y sus manos callosas agarraban el mango de una fregona sucia cuando oyó los gritos que provenían de la sala de conferencias principal en la última planta. Era casi medianoche, pero las luces seguían encendidas detrás de aquellas pesadas puertas de roble, y eso significaba problemas. Esa noche habían despedido a 12 intérpretes. Ninguno de ellos había sido capaz de traducir correctamente los documentos del contrato que salvarían a Steel Holdings de perder un acuerdo de $200 millones con el inversor japonés más poderoso de la costa del Pacífico. Fue entonces cuando Steel, el hombre que dirigía la organización más temida de toda la costa este, un hombre cuyo solo nombre podía vaciar una sala, golpeó con el puño la mesa de conferencias y le gritó al 13º intérprete que acababa de entrar, temblando: «Si eres tan inteligente, traduce bien este contrato, porque Hayashi está a punto de marcharse. Y si lo hace, te prometo que no serás el único que desaparecerá esta noche». Juliet dejó de fregar. A través de la rendija de la puerta, podía verlos. Los ejecutivos desesperados, con sus trajes de $10,000, se apiñaban alrededor de la mesa. Raymond Cross se frotaba las sienes. Diana Kessler tomaba notas con la mandíbula apretada. Preston Hale estaba sentado con los brazos cruzados y esa mueca de desprecio permanente en el rostro, y en la enorme pantalla montada en la pared. El anciano inversor japonés, Hayashi Kenji, permanecía inmóvil, con una expresión que pasaba de la paciencia a algo que se parecía mucho a una despedida. Ella reconoció esa mirada. La había visto antes en los rostros de los médicos, en los rostros de los propietarios, en los rostros de todas las personas que alguna vez habían renunciado a ella. «Xeninoida», susurró sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Las palabras japonesas se deslizaron de sus labios como un secreto que había guardado durante 6 largos años. La sala quedó en silencio, y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta, donde Juliet permanecía inmóvil con su descolorido uniforme gris, una fregona en una mano y una botella de spray en la otra. Su delgada figura apenas llenaba el umbral, el pelo oscuro recogido bajo una gorra de algodón y esos agudos ojos gris verdosos, en los que nadie en ese edificio se había molestado en mirar jamás, ahora fijos en el contrato que se mostraba en el monitor secundario cerca de la entrada. Walkenstiel giró la cabeza lentamente, y por primera vez en 6 años de pasar junto a ella cada noche sin mirarla, realmente la vio. «Si te gusta esta historia, hazme un favor y dale al botón «Me gusta». Significa más de lo que imaginas. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Porque lo que Juliet dijo en esa sala de conferencias no solo salvó un acuerdo de $200 millones, lo cambió todo. Y me refiero a todo. Lo has hecho ya, suscríbete para no perderte lo que va a pasar a continuación. Porque lo que Juliet dijo en esa sala de conferencias no solo salvó un acuerdo de $200 millones, lo cambió todo. Y me refiero a todo. Walkenstiel no gritó. No le hacía falta. Simplemente miró hacia la puerta y pronunció 2 palabras con una voz tan baja que sonó como un cuchillo cortando seda. «Hazla pasar». Los 2 guardaespaldas, vestidos de negro, que estaban a ambos lados de la puerta, se hicieron a un lado, y Juliet Ashford, todavía con una fregona en la mano izquierda y una botella de spray en la derecha, cruzó el umbral de la sala de juntas por primera vez en 6 años, y no para limpiar el suelo. Sus gastados zapatos de goma hicieron un sonido muy suave contra el mármol negro, pero en ese silencio sonó como un golpe de tambor. Preston Hale fue el primero en romperlo. Se recostó en su sillón de cuero, cruzó los brazos sobre el pecho, miró a Juliet de arriba abajo y luego soltó una carcajada que no se molestó en ocultar. «¿Es esto una broma? ¿Una conserje?» Su voz resonó en la sala y Juliet sintió el peso de cada palabra sobre sus hombros, pero no bajó la cabeza. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, pero que la menospreciaran era diferente, y hacía tiempo que había aprendido que la gente solo podía menospreciarla si ella lo permitía. Diana Kessler dejó el bolígrafo sobre la mesa y se volvió hacia Preston con una mirada tan fría que le hizo dejar de reír.
Déjala hablar, dijo Diana, con voz tranquila pero dura como el acero. Y en ese momento, Juliet recordó por qué. Durante los últimos 6 años, de entre todas las personas de ese edificio, Diana Kessler era la única que siempre la miraba directamente a los ojos cuando le daba las buenas noches. En la enorme pantalla, Hayashi Kenji se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus ojos estrechos y afilados, como si estuviera evaluando un cuadro raro en una casa de subastas. Habló en japonés, despacio y con claridad. ¿Entiendes japonés? Juliet apoyó la fregona contra la pared, dejó el pulverizador en el suelo y se dirigió a la mesa de conferencias, donde había un contrato de más de 50 páginas abierto entre tazas de café frío y bolígrafos caros. Cogió los documentos y sus dedos callosos pasaron las páginas a una velocidad que nadie en la sala esperaba. «Hola, Wakarimasu», respondió. Hayashi en japonés, con tanta precisión que Raymond Cross levantó la cabeza de sus manos, con las que se había estado frotando las sienes, y la miró como si fuera un fantasma. Juliet se detuvo en la página 17, luego en la 32, luego en la 48, y cada vez que hacía una pausa, el aire de la sala se volvía más denso. «Aquí», dijo colocando el dedo en la primera cláusula. La traducción dice que Steel Holdings suministrará materiales de construcción para 5 proyectos, pero el texto original en japonés del señor Hayashi especifica claramente 50 proyectos. No es un error menor, es una discrepancia de más de 80 millones de dólares. Raymond Cross palideció. Preston Hale descruzó los brazos. Diana Kessler comenzó a tomar notas frenéticamente. «Aquí». Juliet pasó a la página 32. El intérprete tradujo la fecha límite de finalización como fecha límite de inicio, lo que significa que ustedes creen que tienen 18 meses para comenzar la construcción, pero en realidad el señor Hayashi les da 18 meses para completar todo. Son 2 cosas completamente diferentes. Y si firman esta versión, estarán incumpliendo el contrato desde el primer día. Raymond Cross se puso de pie de un salto, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. «Eso es imposible», susurró. Y aquí, Juliet pasó a la página 48. Su voz seguía tan tranquila como si estuviera leyendo una lista de la compra, mientras la sala de juntas se agitaba a su alrededor. La cláusula del seguro. La traducción dice que el seguro solo cubre los accidentes laborales, pero el original incluye también los daños medioambientales, lo que significa que si se produce algún incidente de contaminación en las instalaciones de Atlantic City, Steel Holdings asumirá el coste total sin límite alguno. Y dada la magnitud de este proyecto de casino portuario, estamos hablando de una cifra que podría alcanzar los 9 dígitos. Se produjo un silencio. No era el silencio de la paz, sino el silencio tras la explosión de una bomba, cuando todo el mundo espera a ver si el edificio se derrumba. En la pantalla, Hayashi Kenji asintió lentamente y por primera vez en toda la noche esbozó una leve sonrisa, pero suficiente para que todos los presentes comprendieran que la mujer que sostenía la fregona tenía razón en cada una de sus palabras. Walkensteel no había hablado desde que ordenó que la trajeran. Se encontraba de pie a la cabecera de la mesa, con ambas manos apoyadas en la superficie de roble negro, y sus ojos oscuros e insondables no se apartaban de Juliet ni un segundo. Ella sentía esa mirada, pesada como el plomo, ardiente como las brasas, y sabía que, en el mundo de Walkensteel, su atención no era una recompensa, sino una prueba, y quienes la suspendían rara vez tenían una segunda oportunidad. Solo dijo una frase, pero la forma en que la pronunció, despacio, cada palabra deliberada, como si cada una fuera una bala cargada en una recámara, hizo que toda la sala contuviera la respiración. «¿Quién eres?» Juliet no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia sus manos, hacia los dedos ásperos por los productos químicos de limpieza, hacia los nudillos agrietados por el agua fría a las 3 de la madrugada. Luego levantó la vista y se encontró con la mirada de Walkensteel, el hombre que acababa de preguntarle quién era con una voz capaz de hacer que toda una ciudad inclinara la cabeza, y comprendió que ese momento lo cambiaría todo. O bien volvería a empujar su carrito de limpieza por los pasillos de mármol como si esa noche nunca hubiera ocurrido, o bien diría la verdad y nunca más podría volver a ser invisible. «Soy la que escuchó», dijo Juliet, con una voz suave pero firme, como un fino alambre de acero que nada podía doblar.
Durante 6 años he limpiado estas habitaciones. Durante 6 años os he escuchado hablar por teléfono, negociar, discutir, celebrar, maldecir. Oí al Señor Cross llamar al banco a medianoche. Oí a la señorita Kessler releer contratos en voz alta cuando creía que no quedaba nadie. Oí al señor Hale hablar mal de sus colegas en la sala de descanso cuando creía que solo la máquina de café le escuchaba. Preston Hale se sonrojó, pero no se atrevió a abrir la boca. Diana Kessler levantó la vista de sus notas y clavó sus agudos ojos en Juliet con algo que no era lástima, sino casi reconocimiento. Pero escuchar no explica tu perfecto japonés, dijo Raymond Cross, todavía de pie junto a la mesa de conferencias, con el rostro pálido tras 3 sorpresas seguidas. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién eras antes de venir aquí? Juliet respiró hondo. Miró a Diana, la única mujer en la sala que la había visto cuando era invisible. Y Diana asintió levemente con la cabeza, un gesto tan pequeño que nadie más pudo haberlo notado. Pero Juliet sí lo notó, y fue suficiente para que dijera lo que había enterrado durante 6 años bajo un uniforme gris y el olor a desinfectante. Me gradué en la Universidad de Columbia, dijo, y la frase cayó en la sala de juntas como una piedra lanzada al agua tranquila. Lingüística aplicada. Hablo con fluidez 8 idiomas: japonés, inglés, español, francés, italiano, alemán, mandarín y ruso. Preston Hale abrió la boca y la volvió a cerrar como un pez sacado del agua. Raymond Cross se dejó caer en su silla muy lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo erguido. Antes de pasar a la lingüística, continuó Juliet, con una voz que ahora encontraba un ritmo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. El ritmo de alguien que una vez se había parado frente a un auditorio con 300 estudiantes sin temblar. Estudié durante 2 años en la Escuela de Negocios Colia, especializándome en finanzas. No completé el programa, pero aprendí lo suficiente para comprender que los 3 errores de traducción que acabo de señalar no son solo errores lingüísticos. Son errores que podrían destruir toda la estructura financiera de este acuerdo. Nadie habló, nadie se atrevía. Una sala de juntas multimillonaria, con una mesa de roble negro y lámparas de cristal, estaba siendo tomada por una mujer delgada con un uniforme gris. Y lo más aterrador no era lo que decía, sino la verdad de que todos ellos, los hombres y mujeres más poderosos de la costa este, habían pasado junto a ella cada noche durante 6 años sin detenerse nunca a hacerle una simple pregunta. En la pantalla, Hayashi Kenji hablaba en inglés, con una voz lenta y profunda como la campana de un templo. Señorita Ashford, dijo, con una voz llena de un nuevo respeto, me gustaría pedirle que revise todo el contrato. Creo que hay muchos más errores que las 12 personas que la precedieron pasaron por alto, o pasaron por alto deliberadamente. Hayashi dijo esa última parte muy suavemente, pero todos los presentes en la sala la oyeron, y Juliet se dio cuenta de que el anciano japonés que aparecía en la pantalla no era solo un inversor. Era alguien que había vivido lo suficiente como para saber que el fracaso repetido de 12 intérpretes profesionales no era una coincidencia. Steele permaneció a la cabecera de la mesa, con las manos aún apoyadas en la superficie de roble, y miró a Juliet de una forma en la que ella nunca había visto a nadie mirarla antes. No con el desprecio de Preston, ni con la empatía de Diana, ni con la sorpresa de Raymond, sino con la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que el arma más letal de su edificio no estaba guardada en una caja fuerte ni detrás de su equipo de seguridad, sino que estaba justo delante de él, con unos zapatos de goma gastados, y aún no sabía si eso era la mayor fortuna o el mayor peligro de su vida. En el momento en que Hayashi terminó de hablar, Joaquin Steele soltó la mesa y se enderezó hasta alcanzar su máxima altura, y toda la sala pareció contraerse durante un instante. Porque cuando este hombre se puso completamente erguido, su sombra cubrió la mitad de la mesa de conferencias como un silencioso recordatorio de quién era el verdadero dueño de todo lo que había en ese edificio, incluido el aire. 12 intérpretes, dijo lentamente, sin apartar los ojos de Juliet. 12 personas a las que se les pagaba miles de dólares por hora y ni una sola lo tradujo correctamente. ¿Crees que es una coincidencia? Juliet no respondió de inmediato. Dejó el contrato sobre la mesa y luego metió la mano en el bolsillo de su uniforme, un lugar donde cualquiera supondría que no había nada más que un trapo de limpieza o guantes de goma, y sacó un teléfono antiguo,
uno de esos teléfonos plegables que ahora solo se ven en las casas de empeño. La pantalla tenía arañazos en todas direcciones. Una esquina de la carcasa estaba agrietada y se mantenía unida con cinta adhesiva transparente. Los tres primeros realmente no estaban cualificados, dijo, con una voz extrañamente tranquila para lo que estaba a punto de revelar. El japonés leal y el japonés comercial no son lo mismo, y este contrato requiere ambos. No todos los intérpretes pueden manejarlo, especialmente con la terminología de la construcción de casinos y puertos. Pero los 9 restantes. Hizo una pausa y recorrió con la mirada la mesa. Desde Preston Hale, sentado rígido como una estatua de piedra, hasta Raymond Cross, agarrado al borde de su silla, pasando por Diana Kessler, con el bolígrafo suspendido sobre la página. Los 9 restantes lo tradujeron mal porque quisieron. ¿Qué? Preston Hale se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. ¿Estás acusando a expertos contratados con el dinero de esta empresa? No estoy acusando a nadie, dijo Juliet, y abrió el teléfono, pulsó unos botones y se detuvo en un archivo de audio. La semana pasada, mientras limpiaba la sala de empleados de la planta 46, el octavo intérprete estaba sentado en el sofá haciendo una llamada. No me vio porque estaba arrodillada detrás del carro de limpieza de cristales, y aunque me hubiera visto, no le habría importado porque solo soy la conserje. Pulsó el botón de reproducción. La voz de un hombre crepitó en el pequeño altavoz, distorsionada, pero inequívocamente clara. Tranquilo, volveré a traducir mal la sección del seguro. Tendrán que volver a llamarnos unas cuantas veces más. Cada retraso significa mayores honorarios de consultoría. Se están ahogando. Dejemos que se hundan lentamente. Luego los sacaremos al precio que queramos. Nadie en la sala respiraba. Raymond Cross soltó el respaldo de la silla, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Diana Kessler dejó el bolígrafo, con el rostro entre la conmoción y la furia. Y esto, dijo Juliet, pasando al segundo archivo, fue grabado hace 2 días. Una voz diferente, el 11º intérprete, estaba llamando a alguien desde el aparcamiento subterráneo del segundo piso de este edificio a las 11 de la noche, justo después de ser despedido. La segunda voz sonaba más grave, más segura y más cruel. Steel Holdings está desesperada. En este momento, pagarán lo que les pidamos. Dejemos que se produzcan un par de errores de traducción más y aceptarán cualquier cifra que les demos. Y escucha, el jefe dice que esta noche llegará un 12º, uno de los nuestros, así que no te preocupes. Juliet cerró el teléfono. Las 2 últimas palabras de la grabación, uno de los nuestros, quedaron flotando en el aire como el olor a pólvora tras una explosión. Preston Hale se dejó caer en su silla muy lentamente, como alguien que acaba de recibir un golpe en el estómago y aún no ha sentido el dolor. Raymond Cross se volvió hacia Joaquin, su voz. Esto está organizado. No son freelancers codiciosos. Alguien los está dirigiendo. Seguíamos sin mirar a nadie más que a Juliet. Él permaneció allí de pie, con la tenue cicatriz del lado izquierdo del cuello ligeramente temblando. Era la única señal de que, bajo su compostura, se estaba gestando una tormenta, y le preguntó con una voz tan suave que resultaba más aterradora que cuando gritaba. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» «Unos 10 días», respondió Juliet. Quería estar segura antes de decir nada. «¿10 días?» repitió Waken, apretando los dientes. «¿Por qué no lo dijiste antes?» Juliet lo miró a los ojos y por segunda vez esa noche hizo algo que muy poca gente en la costa este se atrevía a hacer. Mantuvo la mirada sin parpadear, sin retroceder, sin bajar la cabeza. «Porque ¿quién me habría creído?», dijo. Una conserje del turno de noche con una fregona en la mano, acusando a intérpretes profesionales, que cobran miles de dólares por hora, de sabotear deliberadamente el mayor acuerdo del año para la organización más poderosa de la costa este. ¿Quién, señor Steele? ¿Quién en esta sala me habría creído? El silencio que siguió a esa pregunta pesó más que cualquier respuesta, porque todos los presentes conocían la verdad, y esa verdad no dejaba a nadie dispuesto a hablar. Joaquin cogió el teléfono de la mesa, pulsó un solo botón y habló con la persona al otro lado con una voz que Juliet reconoció al instante. No era la voz del director general de Steel Holdings, era la voz del jefe del sindicato del acero. La voz que, una vez pronunciada, ya no significaba nada, solo era un asunto de negocios. «Averigua quién está detrás de los 12 intérpretes»,
Rastréalo hasta la fuente. Quiero nombres en 48 horas. Terminó la llamada, miró a Juliet una vez más y en sus ojos oscuros e insondables, ella vio algo nuevo. No era la evaluación de antes, ni el reconocimiento de unos minutos atrás, sino puro peligro. Porque Walkensteel acababa de darse cuenta de que alguien estaba atacando su imperio desde dentro, y la mujer que estaba frente a él con un uniforme gris descolorido. La mujer a la que nunca había prestado atención en 6 años era la única que lo había visto venir. Tan pronto como Joaquín terminó la llamada, Hayashi Kenji habló desde la pantalla en un inglés lento y preciso hasta la última coma, como alguien que había vivido lo suficiente para saber que cada palabra tenía peso. Señorita Ashford, quiero que traduzca todo este contrato de nuevo. ¿Puede hacerlo? Sí, respondió Juliet, sin dudar un segundo, y la certeza en su voz hizo que Raymond Cross la mirara por segunda vez esa noche con la misma expresión de asombro. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Hayashi. Juliet echó un vistazo al contrato de 53 páginas que aún estaba sobre la mesa. Sus ojos midieron rápidamente el grosor de los apéndices y el número de cláusulas técnicas. 3 horas, quizá menos, pero necesito verificar algunos términos de construcción portuaria para garantizar una precisión absoluta. El señor Hayashi Joaquín dijo, ¿puede esperar hasta mañana? Puedo esperar hasta las 3 de la madrugada, hora de Nueva York, respondió Hayashi. Pero tengo una condición. Solo aceptaré una traducción preparada por la señorita Ashford. Nadie más. De acuerdo, dijimos inmediatamente, y luego nos volvimos hacia Juliet. ¿Qué necesita? Y fue entonces cuando Juliet hizo algo que nadie en la sala esperaba. Ni siquiera Diana Kessler, que estaba empezando a comprender que esta mujer no era nada corriente. En lugar de darle las gracias, en lugar de bajar la cabeza, en lugar de mostrar gratitud por la oportunidad que se le había brindado, Juliet Ashford estableció sus condiciones. Primero dijo con voz tranquila, como si estuviera leyendo una lista de tareas al comienzo de su turno. Necesito un escritorio con un ordenador conectado al sistema interno de Steel. Segundo, necesito acceso a todos los archivos de proyectos anteriores relacionados con bienes raíces y puertos para cotejar la terminología técnica. Tercero, cuando termine esta traducción, quiero tener una conversación privada con el señor Steele. Preston Hale soltó un sonido a medio camino entre una risa y un ahogo. El conserje está poniendo condiciones al jefe, dijo, pero su voz ya no transmitía el desprecio anterior. Ahora era más débil, más frágil, como la voz de alguien que intenta mantener el equilibrio en un barco que se hunde sin admitir que la cubierta ya se está deslizando bajo sus pies. Joaquín no miró a Preston, solo miró a Juliet, y después de 3 segundos de silencio en los que toda la sala olvidó cómo respirar, dijo una sola palabra. De acuerdo. Diana se levantó inmediatamente. Juliet, puedes usar mi oficina. Te llevaré arriba y te enseñaré cómo iniciar sesión en el sistema. No será necesario, dijo Juliet. Y la respuesta hizo que Diana se detuviera a mitad de camino. Ya sé cómo usar el sistema. Te he visto iniciar sesión, buscar archivos y abrir documentos todas las noches durante 6 años mientras limpiaba tus teclados y pantallas. Diana la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente, y algo muy raro cruzó el rostro de la asesora jurídica más perspicaz de Steel Holding. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía mucho. Las 2 mujeres salieron juntas de la sala de juntas, una con un traje gris oscuro perfectamente entallado y la otra con un uniforme de limpieza descolorido. Sin embargo, sus pasos en el pasillo de mármol, poco antes de la 1 de la madrugada, no sonaban en absoluto diferentes. 3 horas más tarde, poco antes de las 4 de la madrugada, Juliet regresó a la sala de juntas con una pila de papeles en las manos. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, pero la espalda recta, y cuando colocó la nueva traducción sobre la mesa de roble negro, sus manos no temblaban. Hayashi Kenji había reaparecido en la pantalla, esta vez con 2 asistentes sentados a ambos lados, los 3 con gafas de lectura y cada uno con una copia impresa del contrato original en japonés. Durante los siguientes 20 minutos, los 3 japoneses leyeron, compararon y discutieron en un japonés rápido, señalando cada línea, cada cláusula, cada cifra. Juliet se sentó en silencio en una esquina de la mesa, entendiendo cada palabra que decían, pero sin interrumpir, porque sabía que el silencio en el momento adecuado tenía más poder que cualquier explicación.
Finalmente, Hayashi levantó la vista, se quitó las gafas y sonrió por segunda vez en toda la noche. Pero esta vez fue una sonrisa más amplia y cálida, que transformó su rostro severo en el de un abuelo que mira a su nieto, que acaba de hacerle sentir orgulloso. Perfecto, dijo en inglés. Ni un solo error. Esto es exactamente lo que queríamos decir, señorita Ashford. Su traducción no solo es correcta, es mejor que el original elaborado por nuestro equipo jurídico. Un suspiro colectivo recorrió la sala de juntas como el aire marino que entra por una ventana abierta. Raymond Cross se recostó, cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza como un hombre que acaba de sobrevivir a un accidente de coche. Preston Hale se quedó inmóvil, mirando fijamente la mesa, y Juliet no sabía qué estaba pensando, pero al menos había dejado de reír. Nos levantamos. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Tenemos un acuerdo. Hayashi lo confirmó con un gesto de asentimiento. Luego hizo una pausa, y la palabra pero salió de su boca con la ligereza de una hoja, pero con el peso de un martillo. A todos los presentes en la sala se les aceleró el corazón. Tengo una condición, dijo Hayashi. A partir de ahora, todas las comunicaciones entre mi empresa y Steel Holdings deberán pasar por la señorita Ashford. Todos los documentos, todas las llamadas, todas las reuniones. Ella es la única en quien confío. Miró a Juliet a través de la pantalla con los ojos agudos de un hombre que había sido testigo de suficientes engaños como para reconocer la verdad cuando la tenía delante, incluso cuando esa verdad vestía un uniforme de conserje y zapatos de goma. Este proyecto vale $200 millones. Necesitamos a alguien de confianza. Y esta noche, la única persona de confianza en esta sala es aquella a la que nadie se molestó en ver durante 6 años. Nos volvimos hacia Juliet. Sus ojos hicieron la pregunta sin que abriera la boca. Juliet lo miró y en ese momento, bajo las luces de la sala de juntas, poco antes de las 4 de la madrugada, entre el olor a café frío, papel y el leve rastro de limpiador de suelos que aún se aferraba a su uniforme, comprendió que la puerta se había abierto y que ya no podía fingir que era invisible. Después de que Hayashi desconectara y la pantalla se quedara en negro, después de que Raymond Cross recogiera en silencio los papeles con las manos aún ligeramente temblorosas, después de que Diana Kessler apretara una vez el hombro de Juliet y saliera, después de que Preston Hale abandonara la sala de juntas sin decirle nada a nadie, Walkenstiel se levantó, se abrochó la chaqueta del traje como si acabara de terminar una batalla en lugar de una reunión, y le habló a Juliet con una voz que ella nunca le había oído usar con nadie en los últimos 6 años. No era una voz autoritaria, ni amenazante, sino la voz de un hombre que invitaba en lugar de convocar. Le dijo que había solicitado una conversación privada y le pidió que lo siguiera. La condujo por el pasillo de la última planta, pasando por las puertas de cristal blindado, hasta una zona que a Juliet nunca se le había permitido limpiar en 6 años porque Walken tenía su propio equipo de mantenimiento privado, y entró en su oficina personal. La habitación era 3 veces más grande que el apartamento estudio que alquilaba en Queens, con paredes revestidas de paneles de nogal oscuro, un escritorio de caoba situado frente a un ventanal que daba al horizonte de Manhattan justo antes de las 5 de la mañana, con la ciudad aún resplandeciendo abajo como una alfombra tejida de luz, y en una esquina una estantería de cristal que no contenía libros, sino cajas de documentos cerradas con llave, cada una marcada con un símbolo sobre el que Juliet fue lo suficientemente prudente como para no preguntar. Él le dijo que se sentara y le indicó la silla de cuero negro frente al escritorio, y Juliet se sentó, todavía con su uniforme gris, todavía con el olor a desinfectante en las manos, y se dio cuenta de que se había olvidado de quitarse el paño de limpieza que llevaba en el bolsillo trasero, cuya esquina sobresalía como un silencioso recordatorio de quién había sido durante 6 años, y seguía siendo hasta ese mismo momento. Walken no se sentó detrás del escritorio. Sacó una silla y se sentó frente a ella, sin escritorio entre ellos. Y esa distancia, más cercana que cualquier conversación que le hubiera visto tener con nadie, le hizo comprender que este hombre no solo quería respuestas, quería ver la verdad en su rostro mientras ella hablaba. Le preguntó una sola palabra: ¿por qué? Y ella entendió que eso lo decía todo. ¿Por qué alguien que se había graduado en Colombia, que hablaba 8 idiomas con fluidez,
que había estudiado finanzas. Había elegido empujar un carro de limpieza a medianoche en el edificio de un jefe de la mafia durante 6 largos años. Juliet bajó la mirada hacia sus manos y, esta vez, no levantó la vista de inmediato porque la historia que estaba a punto de contar era una que había guardado en su pecho como una herida que nunca sanaba. Y tocarla siempre le dolía como la primera vez. Dijo que era su hermano menor. Se llamaba Theo. Y cuando tenía 15 años, los médicos le encontraron un tumor en el cerebro. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 21 años, y ella era la única tutora legal de Theo. Su hermana, su padre, su madre, todo lo que tenía. Le preguntamos si le habían operado, y notó que su voz había cambiado. Ya no era aguda ni amenazante, sino más plana y vacía, como la voz de alguien que reprime sus emociones para escuchar con atención. Dijo que había sido una cirugía experimental, la única opción con posibilidades de salvarlo, que no cubría el seguro. Casi $400,000 en 3 años. Dijo la cifra con naturalidad, como si leyera una factura. Pero Walken entendió que detrás de esa cifra había 3 años de una mujer de 20 y tantos años, durmiendo no más de 4 horas al día, vendiendo el pequeño apartamento que le habían dejado sus padres, vendiendo el coche, pidiendo préstamos a los bancos, pidiendo préstamos a amigos, incluso pidiendo prestado a prestamistas y prostitutas a las que nunca debería haberse acercado, hasta que no le quedó nada más que vender. No le quedaba nadie a quien pedir prestado y lo único que le quedaba eran sus manos y las horas de 11 de la noche a 7 de la mañana que nadie más quería. Dijo que Recursos Humanos la había contratado para el turno de noche. Trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, dormía 2 horas, llevaba a Theo al hospital, se sentaba junto a su cama durante la quimioterapia, se iba a casa, dormía 2 horas más, lo recogía, hacía los deberes con él, preparaba la cena, lo veía dormir y luego volvía al trabajo. Lo contó sin lágrimas, y eso fue lo que dolió más que cualquier llanto, porque demostraba que se había contado la historia a sí misma tantas veces que las lágrimas se habían secado y solo quedaba la cruda realidad, como un hueso. Walken le preguntó cómo estaba Theo ahora, y Juliet se dio cuenta de que era la primera pregunta que hacía, no para evaluar o analizar, sino porque realmente quería saberlo. Su rostro se iluminó y la sonrisa que apareció en sus labios agrietados fue la primera sonrisa que Winstead había visto en ella y la cambió por completo. Como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que él creía que siempre había estado a oscuras. Ella dijo que finalmente se había curado y que era un estudiante superdotado que había saltado 2 cursos. Ahora estaba en su último año de un programa acelerado de medicina en la Universidad de Nueva York y quería convertirse en oncólogo pediátrico para ayudar a los niños que habían pasado por lo mismo que él. Joaquín dijo que estaba orgullosa de él, sin dejar lugar a dudas. Respondió que había valido la pena cada día, cada par de zapatos gastados, cada noche sin dormir, cada callo en sus manos. Joaquín se quedó en silencio durante un largo rato. Luego hizo la pregunta que Juliet más temía. Si Theo sabía lo del trabajo de conserje, todo lo que ella había hecho por él. Ella dijo que no, con voz dura como el cemento, que él pensaba que ella tenía un trabajo administrativo y que nunca lo sabría si ella podía evitarlo. Walken no dijo nada más. Miró por la ventana mientras Manhattan pasaba de la noche a la mañana. El horizonte se tiñó de naranja pálido por el este, y su mano se movió inconscientemente hacia el bolsillo izquierdo de su chaqueta, donde llevaba un viejo reloj de bolsillo de plata que nunca le había mostrado a nadie. Juliet no sabía a quién había pertenecido. No sabía que había sido propiedad de una mujer llamada Margaret, que había tocado Chopin en un piano en un pequeño apartamento de Brooklyn antes de que la vida la empujara al inframundo y nunca le permitiera regresar. Pero vio que los dedos de Joaquin Steele, los dedos que habían firmado órdenes, que habían hecho temblar a toda la costa este, acariciaban ese reloj con una ternura que ella nunca había imaginado que él poseyera. Y en ese momento, en la oficina en penumbra, con el amanecer extendiéndose por el suelo, vislumbró a otra persona bajo Joaquin Steele, no al jefe ni al director ejecutivo, sino a un hijo que aún echaba de menos a su madre. El amanecer había subido hasta la mitad del cristal cuando él retiró la mano del reloj de bolsillo, se enderezó en su silla
y su rostro pasó de ese raro momento de ternura a su familiar dureza tan rápidamente que Juliet se preguntó si lo había imaginado. Pero no lo había imaginado, lo había visto. Y una vez que se había visto algo, no se podía fingir que no existía. La propuesta de Hayashi es real, dijo Joaquín, con la voz recuperando la cadencia mesurada de un hombre que dirigía un imperio. Quiere que seas el único punto de contacto entre las dos partes. El proyecto del casino del puerto de Atlantic City durará al menos 3 años, posiblemente 5. Trabajarás directamente bajo mi mando como especialista en relaciones especiales con una remuneración acorde con el valor que demuestres esta noche. Mencionó una cifra. Juliet la oyó, pero tardó unos segundos en procesarla porque la cantidad era mayor que los ingresos totales de 6 años de limpieza nocturna combinados, y casi se echó a reír ante lo absurdo de la situación. Que las mismas manos, la misma mente, la misma persona valieran $14 la hora con un uniforme gris y 100 veces más en una silla de sala de juntas. Antes de responder, dijo Juliet, y vio como Joaquín levantaba una ceja 1 milímetro, porque no estaba acostumbrado a hacer ofertas que no se aceptaran de inmediato. Tengo condiciones, más condiciones, dijo Joaquín, pero su tono no era de irritación, era casi de diversión. La forma en que reacciona un jugador de ajedrez cuando su oponente hace un movimiento que no esperaba. Primero, dijo Juliet, quiero seguir limpiando unas horas a la semana. La miramos como si hubiera dicho que quería que le pagaran con caramelos. Te acaban de ofrecer un puesto para el que se necesita un título de Harvard y tú quieres seguir fregando suelos porque ahí es donde la gente dice la verdad, respondió Juliet. Nadie cuida sus palabras delante de un conserje, señor Steele. Nadie oculta secretos a alguien que cree que no existe. Durante 6 años he sabido más sobre este edificio que cualquier cámara de seguridad. Y si quiere que sea realmente útil, déjeme mantener mis oídos donde la gente baja la guardia. Wynne se quedó en silencio, y Juliet se dio cuenta de que no era un silencio de desacuerdo, sino de cálculo. Y cuando calculamos con acero, significaba que ella había dicho algo que él consideraba valioso. Y la segunda condición, continuó ella, es mucho más importante. Continúa. No soy la única, dijo Juliet, y su voz cambió. Ya no era la voz de alguien que negociaba por sí misma, sino la voz de alguien que hablaba por aquellos que no tenían voz. En este edificio, en este momento, hay al menos 15 personas haciendo trabajos que no reflejan sus verdaderas habilidades, y nadie se ha molestado en preguntar por qué. Por ejemplo, dijo Walken, entrecerrando los ojos, Mabel, la cocinera del sótano, la mujer a la que el señor Hale llama la vieja bruja de la cocina, dijo Juliet, y su voz se agudizó al pronunciar la frase. Ella fue en su día la jefa de cocina del Walden, un restaurante con estrella Michelin en Brooklyn. Se marchó porque su exmarido era maltratador. Tenía que desaparecer. Necesitaba un lugar donde él no pudiera encontrarla. Así que aceptó un trabajo nocturno en la cocina aquí, y nadie le preguntó quién era antes. Haken no dijo nada. Juliet continuó. Franklin, de logística, 63 años, el hombre al que llamas el viejo del almacén. Fue jefe de contabilidad durante 20 años en una empresa financiera del centro de la ciudad antes de que lo despidieran y nadie lo volviera a contratar porque decían que era demasiado mayor, a pesar de que puede leer un balance general más rápido que nadie en la planta 47. Y Nena, dijo, la recepcionista nocturna, a la que la mayoría de la gente aquí ni siquiera conoce por su nombre. Se graduó en arquitectura en el Pratt Institute, pero cuando su marido sufrió un derrame cerebral hace 2 años, necesitaba un trabajo con horario flexible para poder trabajar y cuidarlo. Y la recepción nocturna aquí era lo único que pudo encontrar. La sala quedó en silencio. La luz de la mañana se extendía ahora por el centro de la planta, dividiendo la oficina en 2 mitades, una oscura y otra luminosa. Y Juliet se sentó exactamente en esa línea, como si hubiera vivido toda su vida en la frontera entre lo visible y lo invisible. Quiero un programa, dijo ella. No caridad, ni limosnas, sino descubrimiento. Encontrar a las personas de este edificio cuyas habilidades se están desperdiciando. Darles la oportunidad de demostrar su valía. Dejar que formen parte de las decisiones en lugar de limitarse a limpiar las consecuencias de esas decisiones. Nos levantamos, caminamos hacia el cristal y miramos hacia Manhattan, que despertaba abajo. Millones de personas comenzaban un nuevo día,
y él se quedó allí el tiempo suficiente para que Juliet pensara que se negaría. Entonces se dio la vuelta. «Me acabas de salvar un acuerdo de $200 millones», dijo lentamente, palabra por palabra. «Has descubierto un plan de sabotaje que todo mi aparato de seguridad pasó por alto. Has traducido un contrato que 2 expertos no pudieron manejar. Y cuando te pregunto qué quieres, en lugar de pedir dinero, títulos, cualquier cosa para ti, pides un cocinero, un viejo empleado de logística y un recepcionista nocturno». Hizo una pausa, la miró, y en esos ojos oscuros e insondables, Juliet vio algo que no podía nombrar, pero que le hizo contener la respiración. ¿Por qué? Juliet se puso de pie y por primera vez en la conversación sonrió. No era la sonrisa brillante que había mostrado al hablar de Theo, sino la sonrisa tranquila de alguien que había atravesado suficiente oscuridad como para saber lo que necesitaba y lo que no. «Porque mi hermano está vivo, señor Steele. Está sano. Está a punto de convertirse en médico. Tiene un futuro. Tengo todo lo que necesito. Pero las personas de las que le acabo de hablar siguen esperando». 3 días después de esa noche, Juliet salió de Sterling Tower a las 4 de la mañana, como de costumbre. Pero hoy no salía de un turno de limpieza. Acababa de terminar su primera sesión de trabajo como especialista en relaciones especiales. Sentada en la nueva oficina que Diana le había conseguido en la planta 45, revisó por última vez todo el anexo del contrato Hayashi antes de enviarlo a Tokio. Estaba tan agotada que sus ojos gris verdosos veían todo a través de un fino velo de neblina. Caminó hacia la estación de metro de Fulton Street como todas las noches, 3 líneas de tren de vuelta a Queens, unos 45 minutos si no había retrasos. Pero cuando giró hacia el atajo entre la 42nd Avenue y Morrison Street, que siempre utilizaba porque le ahorraba 5 minutos, sintió inmediatamente que algo iba mal. 2 hombres estaban de pie al final del callejón, de espaldas a la pared de ladrillo, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, y su postura le indicó de inmediato que no eran vagabundos buscando un lugar donde dormir. Estaban esperando, y la estaban esperando a ella. Juliet se detuvo. Su instinto le dijo que diera media vuelta, pero cuando miró por encima del hombro, un tercer hombre ya estaba de pie en la entrada detrás de ella, bloqueándole la salida. 6 años de volver a casa a medianoche por las oscuras calles de Manhattan y Queens le habían enseñado a leer las situaciones, y esta situación le decía que no iba a poder escapar. El hombre más alto dio un paso adelante, con el rostro oculto bajo una gorra de béisbol calada, y no habló. Solo le tendió un sobre marrón. Juliet lo cogió con mano firme y se preguntó si era porque era valiente o porque estaba demasiado acostumbrada a que la acorralaran sin que nadie acudiera en su ayuda. Abrió el sobre. Dentro había 3 fotografías. La primera mostraba a Theo saliendo del hospital de la Universidad de Nueva York, donde hacía prácticas, con la mochila al hombro, los auriculares puestos y una sonrisa en el rostro, sin saber que alguien estaba al otro lado de la calle con un teleobjetivo apuntándole. La segunda mostraba a Theo sentado en una cafetería en la esquina de Bleecker Street, con la cabeza inclinada sobre un libro, un café con leche delante de él y el reflejo del fotógrafo claramente visible en el cristal detrás de su hombro. La tercera era la que hizo que Juliet sintiera como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Una fotografía de la puerta principal de su apartamento, estudio en Queens, con palabras escritas a mano en tinta roja en la parte posterior, que decían que no se debía firmar el contrato con Hayashi, que los ojos de su hermano se parecían mucho a los suyos, y que sería una pena que esos ojos nunca volvieran a abrirse. El hombre más alto retiró la mano de la chaqueta, y Juliet vio el destello de metal en la cintura. No era un cuchillo, sino una pistola metida en la parte trasera de los pantalones, lo justo para que ella la viera, lo justo para que entendiera que no era una amenaza en vano. Dijo que solo era un mensaje, con voz baja y tranquila, la voz de alguien que había hecho esto muchas veces, y que ella era inteligente y sabía lo que tenía que hacer. Entonces los 3 desaparecieron en la oscuridad tan rápido como habían aparecido, dejando a Juliet sola en el callejón, con las 3 fotografías en las manos y el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que le iba a romper las costillas. Pero no corrió a casa ni llamó a la policía, porque 6 años viviendo a la sombra del Sindicato del Acero le habían enseñado que la policía no resolvía este tipo de problemas. Se dio la vuelta hacia la Torre Sterling. 20 minutos más tarde,
se encontraba frente a la puerta de la oficina de Walking Steel, poco antes de las 5 de la mañana, sin llamar, sino empujándola para abrirla. Y no le sorprendió encontrarlo allí, sentado en la oscuridad, con la única luz de la habitación procedente de las farolas de Manhattan, que se filtraba a través del cristal, y el brillo ámbar de un vaso de whisky sobre el escritorio. Como Juliet sabía que Walking Steel nunca dormía antes de las 6 de la mañana, había limpiado esta zona lo suficiente como para saber que no hablaría. Simplemente se acercó al escritorio y dejó las 3 fotografías sobre la superficie de caoba. Las miramos. La primera, la segunda, la tercera. Ella observó cómo su mano se cerraba con fuerza alrededor del vaso de whisky, con los nudillos poniéndose blancos. Luego dejó el vaso muy lentamente, tan lentamente que ella supo que si él perdía el control, lo rompería en su mano. Cogió el teléfono, marcó un solo número y dijo 4 palabras con una voz que Juliet nunca había oído antes. No era fría ni enfadada, sino algo más profundo y oscuro que ambas cosas juntas. La voz de un hombre que trazaba una línea que nadie cruzaba y de la que nadie regresaba, dijo para proteger al chico. Terminó la llamada, miró a Juliet y dijo con voz tranquila que sus ojos no coincidían porque estaban ardiendo, que en una hora su hermano tendría una protección las 24 horas del día que nunca sabría que existía, que nadie lo tocaría, nadie. Juliet se quedó allí mirándolo y vio algo. 6 años limpiando este edificio, nunca se lo habían mostrado. La ira del acero Walking, no la fría furia cuando un trato se rompía, no la ira controlada cuando un empleado cometía un error, sino una ira primitiva y ardiente que se encendía en sus ojos oscuros porque alguien se había atrevido a amenazar algo que él tenía por razones que ni él ni ella aún entendían, y que había decidido proteger. Dijo que la familia Caruso de Chicago quería el trato del casino de Atlantic City, que habían infiltrado a gente en el equipo de intérpretes para sabotear el contrato de Hayashi, y cuando ella frustró su plan esa noche, se convirtió en un objetivo. Él se volvió hacia ella, con el amanecer detrás de él, formando un contorno brillante alrededor de su silueta oscura, haciéndolo parecer una figura recortada de la luz o de la sombra, dependiendo de dónde se encontrara ella. Le dijo que esto ya no era un negocio, y fue la primera vez que utilizó su nombre. No señorita Ashford, ni un tratamiento formal, sino Juliet. Y la forma en que sonaba en su voz grave no se parecía en nada a como lo había dicho nadie antes. Dijo que esto era una guerra. Pasó una semana y la Torre Sterling seguía en pie en medio de Manhattan, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de sus paredes de mármol y cristal antibalas, todo había cambiado. Juliet Ashford tenía ahora su propia oficina en la planta 45, una pequeña sala al final del pasillo que antes había sido un antiguo almacén de discos, que Diana Kessler vació en una sola tarde. Y cuando Juliet entró por primera vez, se quedó allí de pie durante un buen rato mirando el escritorio, la silla giratoria, el ordenador con pantalla panorámica y la pequeña placa fuera de la puerta con su nombre grabado en latón. Luego miró sus manos, con los callos aún allí, la piel aún agrietada en los nudillos medios, y pensó en lo extraño que era que esas mismas manos pudieran escurrir un trapo a las 3 de la mañana y firmar correos electrónicos para el mayor conglomerado de inversiones de Japón a las 3 de la tarde. El programa de descubrimiento de talentos comenzó discretamente, sin anuncios ni fanfarria, tal y como Juliet quería. Conoció a cada persona individualmente. Primero Mabel, luego Franklin, luego Na, luego otras 8 personas de las que había tomado nota en silencio durante 6 años de limpieza. Y todas las conversaciones tuvieron lugar en la sala de descanso de los empleados del sótano, con una taza de café de la máquina expendedora, un lugar en el que nunca había puesto un pie nadie de la alta dirección. Mabel lloró cuando Juliet le preguntó si quería volver a cocinar. Franklin se quedó en silencio durante mucho tiempo cuando le preguntaron si podía echar un vistazo al sistema logístico solo una vez. Y Na, la recepcionista nocturna, solo dijo una frase, que pensaba que nadie sabía que había sido arquitecta. Preston Hale no dijo nada en público. Seguía asistiendo a las reuniones, seguía sentándose en su antiguo asiento, seguía llevando su traje gris de 3 piezas. Pero Juliet percibía su incomodidad, del mismo modo que se percibe el olor a tabaco viejo impregnado en las cortinas, invisible pero inconfundible.
Nunca la miraba directamente en las reuniones. Siempre hablaba con Diana o Raymond cuando necesitaba referirse a su trabajo. Como si, al negarse a reconocer su presencia, pudiera volverla invisible de nuevo. Pero Juliet estaba acostumbrada a que la ignoraran. 6 años habían sido un largo periodo de formación y sabía que Preston no era peligroso. Solo era un hombre cercano a los 60 años que veía cómo el mundo desaparecía lentamente bajo sus pies sin saber cómo adaptarse. Esa noche, cerca de las 11, Juliet seguía sentada en su nueva oficina, releyendo el apéndice técnico sobre diseño de puertos que Hayashi le había enviado esa tarde. Tenía los ojos cansados, pero la mente despejada, porque 6 años de turnos nocturnos habían entrenado a su cuerpo para funcionar mientras el resto del mundo dormía. No oía pasos. Joaquin Steele se movía con más sigilo que cualquier otra persona que ella hubiera conocido para un hombre de su estatura. Y cuando levantó la vista, él ya estaba de pie en la puerta con 2 vasos de café de la máquina del final del pasillo. Juliet sabía que nunca había servido café a nadie más en ese edificio. No dijo nada. Dejó una taza delante de ella, se quedó con la otra y se sentó en la silla frente a su escritorio. Abrió una carpeta que había traído y empezó a leer. Juliet lo miró un segundo, luego volvió a sus propios documentos, y así se quedaron sentados uno frente al otro en la pequeña habitación al final del pasillo de la planta 45, leyendo, tomando notas y bebiendo café de vez en cuando sin decir una palabra. Y el silencio no era pesado ni tenso. Era el tipo de silencio que se produce entre dos personas que no necesitan palabras para sentir la presencia del otro. Y Juliet se dio cuenta de que era la primera vez en 6 años que no estaba sola a medianoche en este edificio. Cerca de la 1 de la madrugada, Joaquin cerró su carpeta, se levantó y se dirigió a la puerta. Se detuvo, de espaldas a ella, con una mano apoyada en el marco de la puerta, y habló sin volverse. Dijo que ella no le tenía miedo. No era una pregunta, pero tampoco era del todo una afirmación. Se situaba en algún punto intermedio, donde la curiosidad se mezclaba con la confusión, porque Joaquin Steele había vivido toda su vida en un mundo en el que todo el mundo le temía, y alguien que no lo hacía era algo con lo que no sabía cómo lidiar. Juliet levantó la mirada de los papeles, miró la amplia espalda del traje negro, la tenue cicatriz en el lado izquierdo de su cuello, apenas visible por encima del cuello de la camisa, y respondió con una voz tan tranquila que parecía casi indiferente, pero no lo era. Era la voz de alguien a quien la vida había golpeado hasta que no le quedaba nada que temer. Dijo que había pasado 3 años sentada junto a una cama de hospital, viendo a su hermano luchar contra la muerte todos los días. Había caminado a casa a las 4 de la mañana por las calles. Ni siquiera los taxis circulaban. Había comido una sola vez al día durante 6 meses para poder pagar las facturas médicas. Y había sobrevivido a cosas mucho más aterradoras que él. El señor Steele Joaquin permaneció en la puerta de espaldas, pero Juliet vio que sus hombros se hundían ligeramente. No mucho, solo 1 milímetro, como una pequeña grieta en un muro de hormigón que hay que mirar muy de cerca para ver. Pero ella la vio porque 6 años de invisibilidad la habían convertido en la observadora más aguda del edificio. Entonces él giró la cabeza solo un poco, lo suficiente para que ella pudiera ver un lado de su rostro a la luz del pasillo. Y en los labios, que normalmente estaban tan rectos como una línea de lápiz, apareció algo que Juliet nunca había visto en 6 años. Una sonrisa tan pequeña que casi no existía, tan fugaz que se la habría perdido si hubiera parpadeado. Pero no parpadeó y la vio. La primera grieta en la armadura de Joaquin Steele, y supo que esa grieta, por pequeña que fuera, nunca volvería a cerrarse. 2 semanas después de esa sonrisa, en una tarde de lluvia torrencial que hacía que Manhattan pareciera sumergida tras un cristal empañado, Diana Kessler llamó a la puerta del despacho de Juliet. Entró, la cerró tras de sí y se sentó en la silla frente al escritorio sin decir una palabra durante casi 1 minuto. Juliet sabía cómo esperar. 6 años de silencio le habían enseñado que, a veces, lo mejor que podía ofrecer a alguien era el espacio para encontrar su primera frase. Mi madre se sentó una vez exactamente donde tú estás sentada, dijo Diana finalmente, con voz firme, aunque sus ojos no lo estaban, enrojecidos como si hubiera llorado antes de venir y se hubiera secado las lágrimas apresuradamente en el ascensor. No en este lugar, no en esta oficina, sino en una silla como esta,
en un edificio como este, a medianoche, fregando suelos, vaciando cubos de basura, limpiando retretes, para que a la mañana siguiente yo tuviera dinero para ir al colegio. Juliet dejó el bolígrafo. Tenía 3 trabajos, continuó Diana, mirando por la ventana, donde la lluvia dibujaba líneas verticales sobre los barrotes de cristal. Conserje nocturna, en un edificio de oficinas de la calle 56. Por la mañana, ayudante de cocina, en un pequeño restaurante cerca de Penn Station. Por la tarde, trabajaba en una lavandería en Hell's Kitchen. Dormía 4 horas al día, a veces 3, a veces 2, durante 12 años para que yo pudiera entrar en la Facultad de Derecho, para que pudiera sentarme en ese escritorio. Diana señaló su propia oficina al final del pasillo. Y cuando me gradué, cuando recibí la oferta de Steel Holdings, ella no vino a la ceremonia porque estaba de turno en la lavandería y no pudo librar. Y sé que lloró sola en casa esa noche porque un vecino me lo contó más tarde, pero ella nunca me dijo nada. ¿Sigue viva?, preguntó Juliet en voz baja. Diana negó con la cabeza. Hace 5 años, cáncer de pulmón. Nunca fumó, pero 30 años respirando productos químicos de limpieza en habitaciones cerradas te llevan al mismo resultado. El silencio entre las 2 mujeres era más pesado que la lluvia fuera, pero no era frío, era cálido, de la forma en que solo quienes han recorrido el mismo camino oscuro pueden sentir cuando se reconocen entre sí. Vivió lo suficiente para verte triunfar, dijo Juliet. Así es. Diana asintió, pero no vivió lo suficiente para ver a su nieta. No tengo hijos, Juliet. Lo intenté durante años, pero ella se detuvo, tragó saliva, y Juliet vio que la barbilla de Diana temblaba ligeramente. Un gesto que la más aguda asesora jurídica de Steel Holdings nunca permitiría que nadie más presenciara, pero mi cuerpo no me lo permitió. Diana, dijo Juliet con suavidad, la semana pasada me reuní con una trabajadora social, dijo Diana, con la voz ahora realmente temblorosa, incapaz de ocultarlo. Hay una niña de 8 años que perdió a sus padres en un incendio en un apartamento del Bronx el mes pasado. Está bajo tutela temporal y necesita una familia, y no dejo de pensar en lo que diría mi madre si aún estuviera viva. Y sé exactamente lo que diría. Diría, Diana, te crié sola con 3 trabajos. Tú puedes criar a una niña con amor. Juliet se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a Diana Kessler, la mujer más fría y aguda de la planta 45, y Diana le devolvió el abrazo, agarrándose a la espalda de Juliet como una persona que se ahoga se aferra a un salvavidas. Y se quedaron así en la pequeña habitación al final del pasillo, mientras la lluvia caía sobre Manhattan. 2 mujeres que aprendieron la misma lección de la vida por caminos diferentes. Tu madre estaría orgullosa, susurró Juliet. Hazlo, Diana. El niño te necesita. Esa tarde, cerca de las 6, cuando la mayoría de los empleados se habían ido a casa y la planta 45 estaba casi vacía, el teléfono de Juliet vibró, miró la pantalla y sonrió al instante. El tipo de sonrisa que nadie en Sterling Tower había visto nunca en su rostro. Amplia, cálida, sin reservas, la sonrisa de una hermana mayor. Salió al pasillo para atender la llamada, sin saber que la oficina de Joaquín estaba a solo 3 puertas de distancia y que su puerta estaba abierta. Hola, pequeña, dijo con una voz tan suave que si alguien en Sterling Tower la hubiera oído sin verla, no habría creído que se trataba de la misma mujer que se había enfrentado a Joaquin Steele y había pulsado inhalar sin pestañear. Lo sé, no te preocupes. Estoy comiendo bien. Sí, eso es mentira, pero mentir por amor duele menos que la verdad. ¿Te has acordado de tomar los suplementos? ¿Qué ha dicho el médico sobre los resultados de este mes? Bien, eso es estupendo. Estoy muy orgullosa de ti. Ya lo sabes, siempre estoy orgullosa de ti. Ella se rió suavemente por algo que dijo Theo al otro lado del teléfono. Sí, prometo que iré este fin de semana. Cocinaré esa pasta que te gusta. Sí, la que hacía mamá con trufas. Recuerdo la receta. Lo recuerdo todo. Su voz se apagó en la última frase y volvió la cara hacia la pared, presionándose un ojo con una mano, porque a veces recordar todo no era un don, sino una carga. Te quiero, chico. Estudia mucho. Colgó, respiró hondo, se frotó la cara, volvió a colocar su sonrisa en su sitio como si se pusiera una máscara de nuevo, y luego se giró y se quedó paralizada. Joaquin Steele estaba en la puerta de su oficina a menos de 10 pasos de distancia, con una carpeta en la mano, de camino a una reunión,
y ella supo al instante, por su postura y por la forma en que la miraba, que lo había oído. No todo, pero sí lo suficiente. Se miraron a través del pasillo vacío a las 6 de la tarde. Los últimos rayos de sol se colaban por las ventanas occidentales, proyectando una larga franja de luz sobre el suelo de mármol que los separaba. Y Waken habló con una voz que ella reconoció al instante, la misma voz que había utilizado en la oscura oficina aquella noche cuando ella le habló de Theo. No era fría ni amenazante, solo plana y hueca, como una habitación a la que alguien hubiera vaciado los muebles. Él no sabe nada, ¿verdad?, de todo esto. Sobre el trabajo de conserje, sobre este edificio, sobre lo que has hecho. No era una pregunta, era una afirmación, y era correcta. Así es, dijo Juliet, y tú guardarás ese secreto. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar, y ambos las oyeron, ambos las entendieron. Ella lo había llamado tú, no señor Steele, ni señor, y llamó tú. Una pequeña palabra que cambió la distancia entre ellos más de lo que jamás podría hacerlo un contrato de $200 millones. Walken no la corrigió. No le recordó cuál era la forma correcta de dirigirse a él. Simplemente asintió lentamente con la cabeza, cruzó la franja de luz del sol que se proyectaba en el suelo, pasó junto a ella y se dirigió hacia la sala de conferencias. Pero, al pasar, Juliet percibió el aroma del café negro, del sándalo, y de algo que no sabía nombrar, algo que permaneció con ella durante esa noche y muchas otras noches posteriores. Y supo que una pequeña palabra había cambiado algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. 3 meses pasaron más rápido de lo que Juliet esperaba. O tal vez el tiempo siempre pasa más rápido cuando alguien está ocupado viviendo en lugar de simplemente sobreviviendo. Y un viernes por la mañana a principios de diciembre, cuando Manhattan yacía bajo un fino velo de niebla invernal, la sala de juntas principal en la última planta de la Torre Sterling parecía completamente diferente a aquella noche en la que 12 intérpretes fallaron y un conserje atravesó las puertas de roble. Hoy las puertas estaban abiertas de par en par. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco. Las botellas de champán se alineaban en bandejas de plata, y las personas sentadas alrededor de la mesa ya no tenían el sudor en la frente ni la desesperación en los ojos. Reían, se daban la mano, levantaban sus copas porque el acuerdo con Hayashi se había cerrado. Se habían firmado oficialmente $200 millones y Steel Holdings acababa de entrar en la fase más importante de la historia de la empresa. En la enorme pantalla, Hayashi Kenji estaba sentado en Tokio con un traje gris claro y sus 2 asistentes a ambos lados. Pero hoy sonreía de principio a fin, y cuando hablaba, la sala se quedaba en silencio. No por miedo, como había ocurrido aquella noche, sino por respeto. Dijo que quería anunciar algo, que el grupo Hayashi había decidido ampliar el proyecto no solo en Atlantic City, sino en toda la costa este de los Estados Unidos, desde Boston hasta Miami, y que deseaba ofrecer a la señorita Ashford el puesto de directora de comunicaciones de todo el programa de asociación. Juliet estaba de pie en un rincón de la sala, con una copa de champán que aún no había probado, y sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Pero esta vez no era como aquella noche. No había desprecio ni duda, solo reconocimiento, y tuvo que reprimir sus emociones para mantener la compostura, porque era la primera vez en 6 años que se encontraba en esa sala sin una fregona en las manos. Pero la ceremonia no era solo para ella. Diana se levantó e invitó a Mabel, Franklin, Nena y otras 8 personas del programa de talentos a entrar en la sala de juntas. Y mientras atravesaban las puertas de roble, Juliet vio que a Mabel le temblaban las manos y que Franklin estaba más erguido de lo que jamás lo había visto en logística. Vio a Na con la blusa más bonita que tenía y alisándose constantemente el pelo porque no sabía dónde poner las manos. Franklin se acercó a Juliet con una pequeña placa de madera que ella reconoció inmediatamente como hecha a mano, porque Franklin era el tipo de hombre que hacía todo a mano y creía que lo que se hacía con las propias manos tenía más significado que cualquier cosa comprada con dinero. Y en ella estaban grabadas las palabras que decían que era para Juliet Ashford, la persona que les enseñó que el valor de una persona no reside en el uniforme que lleva, sino en el corazón que lleva dentro. Juliet tomó la placa con ambas manos. Sus dedos callosos recorrieron cada letra tallada, y no lloró,
pero Diana vio que le temblaba el mentón y lo entendió. Watkins se situó a la cabecera de la mesa y observó en silencio. Cuando todos se calmaron, habló. Dijo que Steel Holdings crearía una fundación benéfica para ayudar a las familias con dificultades médicas, financiada con los beneficios del proyecto Hayashi, y que Juliet Ashford sería la presidenta de la fundación. Juliet lo miró y él le devolvió la mirada. Y en una sala llena de gente, esa mirada se prolongó más de lo necesario para un anuncio empresarial, aunque nadie se dio cuenta, excepto Diana, que siempre veía lo que los demás pasaban por alto. Juliet dijo que aceptaba, pero con una condición, y Preston Hale, que había aprendido durante 3 meses que cada vez que Juliet Ashford decía la palabra condición, lo mejor era callarse y escuchar, permaneció inmóvil en su silla. Ella dijo que la primera familia a la que apoyaría la fundación tenía que ser la familia Benson. Raymond Cross preguntó quién era Benson. Juliet dijo que era un guardia de seguridad nocturno, de 60 años, que había trabajado allí 7 años sin tomarse un solo día libre. Y en ese momento estaba vendiendo el único coche que tenía, vendiendo el anillo de boda de su difunta esposa, pidiendo prestado a prestamistas de la calle para pagar la cirugía de su nieta, una niña de 5 años con una cardiopatía congénita. Y nadie en el edificio lo sabía porque nadie le había preguntado. Se produjo un silencio, el tipo de silencio que Juliet conocía bien, el silencio de las personas que acababan de recordar que no habían visto a alguien que sufría. Joaquín dijo que estaba de acuerdo sin reuniones, sin votaciones, sin necesidad del consentimiento de nadie. En la pantalla, Hayashi Kenji se quitó las gafas. Y cuando habló, su voz transmitía algo diferente. Ya no era la de un inversor, de un hombre que había vivido más de 60 años y no había olvidado de dónde venía. Le dijo a la señorita Ashford que quería compartir algo, que cuando la vio por primera vez con el uniforme de conserje hablando un japonés impecable aquella noche, le recordó a su madre, una matemática verdaderamente brillante, que podía resolver ecuaciones diferenciales en su cabeza más rápido de lo que otros podían sumar y restar. Pero después de la guerra, cuando su familia lo perdió todo, se convirtió en costurera para criar a sus 4 hijos, sentada frente a una máquina de coser desde la mañana hasta la noche, durante 20 años sin una sola queja. Y le enseñó que la inteligencia y la dignidad podían esconderse en lugares que nadie esperaba. Y al ver a Juliet esa noche, supo que ella tenía razón. Juliet sonrió a la pantalla y le dio las gracias, diciéndole que eso significaba más para ella de lo que él podía imaginar. Después de que todos se marcharan poco a poco, después de que Mabel se llevara a casa la última porción de tarta para su nieto, después de que Franklin le apretara la mano a Juliet durante tanto tiempo que ella tuvo que darle una palmadita en la espalda para que la soltara. Después de que Diana le guiñara un ojo desde el final del pasillo y desapareciera en el ascensor, nos acercamos a Juliet, más cerca de lo habitual, lo suficiente para que ella percibiera el familiar aroma a café negro y sándalo. Y él habló muy suavemente, solo para que ellos dos lo oyeran, diciendo que la familia Caruso había sido atendida. 4 palabras, sin explicaciones, sin detalles. Y Juliet no preguntó, porque había vivido en su mundo el tiempo suficiente para saber que ocuparse, en el vocabulario de Joaquin Steele, no significaba lo mismo que en el de los demás. Y se dio cuenta de que eso no le daba miedo, no le repugnaba, no juzgaba. Y era precisamente esa ausencia de juicio lo que la mantenía despierta a las 3 de la madrugada en el estudio de su reina, preguntándose cuánto la habían cambiado 6 años a la sombra del sindicato del acero, y si la parte que había perdido era la que necesitaba perder para sobrevivir. 2 semanas después de la ceremonia de firma, en una tarde de martes cualquiera, como cualquier otro martes, el teléfono de Juliet vibró mientras estaba sentada en su oficina, revisando los planos del diseño del puerto que Hayashi le había enviado, y el nombre de Theo iluminó la pantalla. Pero esta vez, la voz de su hermano no era la voz de un niño que le preguntaba si su hermana iría el fin de semana a cocinar pasta. Era la voz de un estudiante de medicina acelerado que estaba en la sala de pediatría del hospital de la Universidad de Nueva York. Con un caso ante él que no podía manejar solo, le dijo que la necesitaba en el hospital inmediatamente, hablando rápido y entrecortadamente, con la voz plana, como hacen las personas cuando están frente a un niño asustado y no quieren que ese niño tenga más miedo. Dijo que había una paciente pediátrica, una niña de 6 años, japonesa,
cuya familia había llegado a Estados Unidos solo 2 semanas antes. Los padres no hablaban inglés. La niña tenía fiebre alta y síntomas que él sospechaba que eran una reacción alérgica grave, pero no podía confirmarlo porque no entendía lo que decían. El equipo de intérpretes del hospital no tenía a nadie que hablara japonés ese día. Entonces se detuvo un segundo y dijo que recordaba que alguien le había dicho que su hermana sabía japonés. Juliet apretó el teléfono con más fuerza y le preguntó quién se lo había dicho. Él respondió que Diana Kessler, que había llamado al hospital la semana anterior buscando a Juliet, habló con la recepción de pediatría y cuando se enteró de que era el hermano de Juliet, le contó sobre el nuevo trabajo de Juliet y él dijo que tenía muchas preguntas. Pero ahora no era el momento. Ahora la necesitaba allí porque la niña estaba aterrorizada y él no podía decirle que todo iba a salir bien. Juliet le preguntó dónde estaba y él le dijo que en la sala de pediatría del 7º piso y ella le dijo que estaría allí en 20 minutos. Juliet llegó al hospital de la Universidad de Nueva York en 18 minutos, corriendo desde el metro a través de 4 manzanas. Y cuando entró en la sala de pediatría de la 7ª planta, se le había soltado el pelo de la pinza. El abrigo le colgaba de un hombro y vio a Theo de pie fuera de la habitación 12, más alto de lo que recordaba, más delgado de lo que recordaba, con la bata blanca un poco holgada en los hombros. Y los ojos con los que la miró cuando ella bajó por el pasillo eran los ojos del niño de un niño de 5 años que yacía en una cama de hospital años atrás, ahora en el rostro de un hombre de 21 años que intentaba salvar a otra persona. Entró en la habitación y vio a la niña tumbada en la cama, con la cara enrojecida por la fiebre y los ojos muy abiertos, mirando al techo como si fuera un mundo completamente extraño. Sus padres estaban sentados a ambos lados. La madre agarraba la mano de su hija. El padre estaba de pie, impotente, hablando en japonés, un idioma que nadie en la habitación entendía. Y Juliet reconoció inmediatamente la expresión de sus rostros. Ella misma había tenido esa expresión durante 3 años, la expresión de los padres que ven sufrir a su hija sin poder hacer nada. La saludó amablemente en japonés, arrodillándose junto a la cama de la niña, presentándose y diciéndole que había venido a ayudarla. El alivio en el rostro de la madre fue algo que Juliet recordaría por el resto de su vida, como ver a alguien volver a respirar después de estar bajo el agua. Durante los siguientes 40 minutos, interpretó entre la familia y el equipo médico, preguntando sobre el historial de alergias, sobre lo que había comido la niña, sobre los medicamentos que tomaba, y gracias a la información que Juliet transmitió, Theo confirmó que la niña estaba teniendo una reacción alérgica a un antibiótico que le habían recetado anteriormente sin conocer su historial, e inmediatamente alertó al médico responsable para que cambiara el protocolo de tratamiento. Cuando la fiebre de la niña comenzó a bajar y se quedó dormida en los brazos de su madre, cuando el padre se inclinó y dijo, «Gracias», en japonés a Juliet con voz entrecortada, Juliet salió al pasillo y vio a Theo esperando allí, con la espalda contra la pared y las manos en los bolsillos de su abrigo, y la forma en que la miraba no era la mirada agradecida de un residente que acababa de recibir ayuda. Era la mirada de un hermano menor que se daba cuenta de que no sabía quién era su hermana. Dijo 8 idiomas, no como una pregunta, con voz baja, y dijo que Diana se lo había contado. Juliet se apoyó en la pared de enfrente, los dos frente a frente al otro lado del pasillo de pediatría que se vaciaba lentamente bajo las luces fluorescentes de la tarde. Dijo que quería saber, con la voz temblorosa por primera vez desde que era aquel chico de 15 años esperando la operación, que quería saberlo todo. Colombia, 8 idiomas, ¿por qué ella nunca se lo había contado? Juliet cerró los ojos por un segundo, luego los abrió y se lo contó. Le habló de Colombia, de las aulas con 300 estudiantes, de los profesores que la llamaban la mejor estudiante de su clase, de la noche en que recibió la carta de aceptación al programa de investigación de posgrado y bailó por su pequeño apartamento en Morningside Heights hasta que los vecinos golpearon la pared. Le contó la llamada del hospital, el médico diciendo tumor y maligno en la misma frase, cómo se sentó en el suelo del baño de la residencia y lloró durante 3 horas antes de levantarse, lavarse la cara y empezar a venderlo todo. Le contó que a la mañana siguiente había presentado una solicitud de excedencia. Le contó que su asesor la miró
como si estuviera tirando un diamante, que pasó 3 años sentada junto a su cama mientras la quimioterapia fluía por su cuerpo y el dinero salía de su cuenta más rápido que el agua. Y le contó sobre la primera noche en que empujó un carrito de limpieza por los pasillos de Sterling Tower a las 11 de la noche, vestida con un uniforme gris y zapatos de goma, diciéndose a sí misma que solo era temporal, hasta que lo temporal se convirtió en 6 años, y los 6 años se convirtieron en toda una vida. Él dijo que ella lo había hecho todo por él, no como una pregunta, sino como una verdad. Acababa de tragar la píldora más amarga de su vida, y las lágrimas cayeron de sus ojos, no sollozando, sino del tipo que simplemente se derraman cuando el cuerpo ya no puede contenerlas. Corriendo por las mejillas hundidas de un estudiante de medicina de 21 años, de pie en el pasillo de un hospital al que había jurado dedicar su vida a salvar a otros. Ahora se daba cuenta de que la persona que lo había salvado primero, que lo había salvado más, que lo había salvado a un costo que él no podía imaginar, era la mujer que estaba frente a él, con manos callosas y ojos gris verdosos que estaban secos porque había llorado todas sus lágrimas hacía mucho tiempo. La llamó hermana y le dijo que pasaría toda su vida siendo digno de lo que ella había sacrificado. Juliet dio un paso adelante, puso ambas manos sobre los hombros de su hermano, lo miró a los ojos, que eran exactamente iguales a los de su madre, y le dijo con la voz más firme que pudo encontrar en ese momento que ya era digno, que siempre lo había sido. Desde el primer día en que yacía en esa cama de hospital, mirándola con esos ojos y diciéndole que sentía haberla hecho sufrir, él había sido digno de más que cualquier cosa que ella hubiera hecho jamás. Theo la abrazó y Juliet le devolvió el abrazo. Y se quedaron así en el pasillo de pediatría del hospital de la Universidad de Nueva York, mientras las enfermeras pasaban y miraban hacia otro lado, porque todos sabían que había momentos en un hospital más sagrados que cualquier cirugía, y este era uno de ellos. Esa noche, Juliet regresó a la Torre Sterling, no por trabajo, sino porque necesitaba un lugar donde sentarse después de abrazar a Theo en el pasillo del hospital, y sentir cómo todas las barreras que había construido durante 6 años se derrumbaban en una sola tarde. Y el único lugar en el que podía pensar era la sala de conferencias principal de la última planta, la sala donde todo había comenzado. No encendió las luces. Atravesó la puerta de roble, que aún estaba abierta, entró en la oscuridad y se detuvo en el mismo lugar donde 3 meses antes había estado con un carro de limpieza, una fregona, un pulverizador, un uniforme gris descolorido, suelas de goma gastadas y un secreto de 6 años en los labios. Ahora estaba en el mismo lugar, con un abrigo negro de lana, el pelo suelto y los ojos gris verdosos mirando hacia Manhattan a través de la pared de cristal que iba del suelo al techo. La ciudad se iluminaba abajo como un universo en miniatura. Millones de ventanas, millones de historias, millones de personas viviendo vidas que nadie más ve. Oyó pasos antes de volverse, pero no lo hizo porque los reconoció. La luz e incluso los pasos del único hombre que conocía que podía moverse casi en silencio, a pesar de ser casi una cabeza más alto que ella. Waken se situó a su lado junto a la pared de cristal, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, exactamente la distancia que ambos habían establecido inconscientemente durante los últimos 3 meses. Lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro, lo suficientemente lejos como para que ninguno tuviera que reconocer nada. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Manhattan parpadeaba abajo. Entonces Waken habló, con una voz más baja de lo habitual, tan baja que casi se hundió en la oscuridad circundante. Dijo que su madre se llamaba Margaret. Juliet no se giró. Se quedó quieta, con la mirada al frente, escuchando, porque 6 años de invisibilidad le habían enseñado que, cuando alguien empieza a contar algo que nunca le ha contado a nadie, lo mejor que puede hacer es quedarse quieta y dejar que las palabras fluyan. Waken dijo que ella enseñaba piano, y Juliet notó que su voz cambiaba. No era la voz de un director ejecutivo, no era la voz de un jefe, sino la voz de un niño que recordaba una pieza musical que había dejado de tocar hacía mucho tiempo. Dijo que antes de conocer a su padre, ella enseñaba piano en un pequeño estudio en Brooklyn Heights. Tocaba a Chopin como si Chopin hubiera compuesto solo para ella. Los alumnos hacían cola para aprender de ella.
Entonces conoció a su padre en un concierto benéfico. Y su padre era hábil para hacer creer a la gente que la oscuridad también podía ser una especie de luz si se miraba desde el ángulo adecuado. Hicimos una pausa y sus dedos volvieron a deslizarse hacia el bolsillo del chaleco, hacia el reloj de bolsillo de plata que Juliet le había visto tocar en la oscura oficina aquella noche. Dijo que cuando ella se dio cuenta del mundo en el que había entrado, ya era demasiado tarde. Ella nunca volvió a tocar el piano. Su padre nunca se lo prohibió. No era necesario. Simplemente convirtió su vida, poco a poco, en una jaula sin barrotes. El tipo de jaula en la que la víctima ni siquiera sabe que está atrapada hasta que intenta volar y se da cuenta de que sus alas han olvidado cómo hacerlo. Juliet cerró los ojos. Margaret, en la historia de Gwen, no era una desconocida. Julieta la reconoció en Mabel, que huía de un marido maltratador. En Nena, que abandonó su carrera por la familia. Una mujer que hablaba 8 idiomas y pasó 6 años sin hablar. Walken dijo que murió cuando él tenía 19 años, por una enfermedad, pero él siempre había creído que no murió por una enfermedad. Murió porque dejó de tocar música. Silencio. Manhattan seguía brillando. La oscuridad era densa en la sala de conferencias. Entonces Joaquín se volvió para mirarla por primera vez desde que entró. Y en la ciudad, la luz se reflejaba a través del cristal. Sus ojos no eran de un negro insondable como de costumbre. Había algo profundo en ellos, como una vela al final de un túnel, tan pequeña que podía apagarse en cualquier momento. Dijo que ella le recordaba a su madre lentamente, cada palabra con el peso de una confesión, y eso le asustaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. Juliet se volvió para mirarlo. En la oscuridad, el rostro de Gwen Steele no era el rostro de un jefe, ni el rostro de un director ejecutivo, ni el rostro de un hombre que podía hacer temblar a toda la costa este con una llamada telefónica. Era el rostro de un hijo de 19 años, todavía de pie junto a la cama de su madre, todavía escuchando cómo se desvanecía el piano, todavía sosteniendo el reloj de bolsillo de plata que ella había dejado atrás y preguntándose en quién se había convertido desde aquel día. Juliet no dijo nada, simplemente extendió la mano lentamente, con delicadeza, y la colocó sobre la de él, que descansaba sobre el cristal. Su mano era pequeña en la de él, sus dedos callosos tocaban los nudillos que habían firmado órdenes cuyos detalles ella no quería conocer. Y él no se apartó, sin besos, sin declaraciones, sin promesas, solo 2 manos que se tocaban en la oscuridad de la sala de conferencias de la última planta de la Torre Sterling, con Manhattan brillando abajo como 1.000.000 de velas. Y permanecieron allí el tiempo suficiente para que las luces de la ciudad se desplazaran por el suelo. Y ambos sabían que todo había cambiado silenciosamente, sin dramas, silencioso y seguro, como llega el amanecer, sin ser invitado pero inevitable. Y una vez que llega, la oscuridad no tiene dónde quedarse. 2 años después de la noche en que 2 manos se tocaron en la oscuridad de la sala de conferencias de la Torre Sterling, Juliet Ashford se subió al escenario de un auditorio en Filadelfia ante 300 personas, no con un uniforme gris descolorido, ni con una fregona y un limpiacristales en las manos, sino con una chaqueta azul oscuro que Diana le había ayudado a elegir, y zapatos de cuero a los que aún no se había acostumbrado, porque sus pies recordaban con más claridad las suelas de goma desgastadas. Y cuando las luces del escenario le iluminaron los ojos, recordó las luces fluorescentes de las 3 de la madrugada en los pasillos de Sterling Tower. Las luces por las que 6 años antes solo ella y su carro de limpieza habían pasado. La fundación benéfica que presidía había ayudado a más de 200 familias en 2 años. La nieta del señor Benson se había sometido a una operación con éxito y ahora estaba en primer grado. El programa de descubrimiento de talentos se había ampliado a otras 17 empresas de la costa este. Mabel ahora dirigía las operaciones culinarias de todo el sistema de edificios de Steele Holdings, con menús elogiados por las revistas gastronómicas de Nueva York. Franklin había reestructurado la logística para ahorrar a la empresa más de $2 millones al año. Y Nena dirigía el equipo de diseño arquitectónico interior del proyecto Hayashi en Atlantic City. Pero Juliet no enumeró esas cifras en el escenario. Contó una historia, la historia de una conserje que empujaba un carro de limpieza a medianoche
y accidentalmente susurraba en japonés a través de una puerta entreabierta. Cuando terminó, una mujer de la quinta fila levantó la mano, de cabello plateado, de unos 55 años, con la voz ligeramente temblorosa, y le preguntó directamente si no estaba enfadada. Si 6 años limpiando oficinas y siendo invisible, a pesar de hablar 8 idiomas y tener un título de la Universidad de Colombia, no le parecían un desperdicio. Juliet miró a la mujer y vio la verdadera pregunta en sus ojos, no sobre Juliet, sino sobre sí misma, sobre los años en los que se había sentido ignorada. Y Juliet dijo que no había desperdiciado nada, que había pasado 6 años aprendiendo humildad, resistencia y lo que realmente importaba en la vida. Que cada noche, empujando un carro de limpieza por los pasillos de mármol, había aprendido que su valor no residía en la ropa que llevaba o en el título que figuraba en la placa de la puerta, sino en cómo trataba a las personas y en las decisiones por las que estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Y si se arrepentía de algo, era solo de haber tardado demasiado en recuperar su voz, aunque tal vez necesitara todos esos años de silencio para que, cuando finalmente hablara, tuviera algo que valiera la pena decir. Después de la charla, una joven de unos 22 años, con coleta, camiseta arrugada y mochila de lona al hombro, se acercó tímidamente y dijo que se llamaba Phoebe, que estudiaba educación, pero que trabajaba en una lavandería durante el día para pagar la matrícula, y que a menudo se sentía invisible, como si su trabajo borrara su valor. Se acercó tímidamente y dijo que se llamaba Phoebe, que estudiaba educación, pero que trabajaba en una lavandería durante el día para pagar la matrícula, y que a menudo se sentía invisible, como si su trabajo borrara su valor. Juliet tomó la mano de Phoebe, la sostuvo con firmeza, la miró a los ojos y se vio a sí misma 7 años antes, agotada, sola, con las manos agrietadas por los productos químicos, los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero negándose a rendirse. Y le dijo a Phoebe que no había ningún trabajo sin valor, solo una sociedad que no había reconocido el valor de cada trabajo, que planchar ropa durante el día y estudiar por la noche no disminuía su valor, sino que demostraba que tenía más que cualquiera que nunca hubiera tenido que luchar por la educación, y le dijo que nunca lo olvidara. Phoebe lloró, le dio las gracias y se marchó, y Juliet la vio desaparecer por las puertas del auditorio, pensando que esa era la verdadera razón por la que había hablado aquella noche, no para salvar un acuerdo de $200 millones, sino para que algún día una chica llamada Phoebe supiera que no era invisible. En el vuelo de regreso a Nueva York esa noche, Juliet se sentó junto a la ventana observando las nubes blancas debajo, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Joaquín, preguntándole si quería coordinar la expansión de Hayashi en Europa, Londres, París, Berlín. Ella sonrió y respondió que sí, pero que necesitaba llevar un equipo porque conocía a algunas personas muy capaces que aún esperaban una oportunidad. Su respuesta llegó inmediatamente, diciéndole que contratara a quien quisiera, seguida un segundo después por otro mensaje que no tenía nada que ver con el trabajo, ni con Hayashi, ni con Europa, ni con el dinero. Solo 4 palabras que, 2 años antes, Joaquin Steele se habría mordido la lengua antes de escribir, diciéndole que le enviara un mensaje cuando llegara a casa. Juliet miró esas 4 palabras y sonrió. No era la sonrisa de una directora de comunicaciones, ni la sonrisa de la presidenta de una fundación, ni la sonrisa de una graduada en Colombia que hablaba 8 idiomas, sino la sonrisa de alguien que había atravesado 6 años de oscuridad y finalmente había encontrado a alguien que realmente la veía. No porque tradujera contratos o salvara acuerdos, sino porque él miró esos ojos gris verdosos que nadie se había molestado en mirar durante 6 años y vio algo que le asustaba más que cualquier enemigo, algo llamado esperanza. A la mañana siguiente, mientras Juliet caminaba por el pasillo de la planta 45 de la Torre Sterling, vio a un joven empujando un carro de limpieza, con uniforme gris, suelas de goma nuevas, postura ligeramente encorvada por los turnos de noche a los que aún no estaba acostumbrado, y se detuvo, lo saludó por su nombre, le preguntó cómo le iba en el trabajo, le dijo que acudiera a ella en cualquier momento si necesitaba algo, y sonrió mientras seguía caminando, sabiendo que en unos meses le preguntaría por su pasado, sus sueños, las habilidades que ocultaba detrás del uniforme gris.
porque la lección más importante de su vida la aprendió durante 6 años empujando un carro por pasillos donde nadie la veía. Que detrás de cada persona aparentemente invisible hay una historia esperando a ser descubierta. Que el valor de una persona nunca reside en el uniforme que lleva o en la silla en la que se sienta, sino en el corazón que lleva y en cómo decide tratar al mundo. Que a veces lo más valiente que se puede hacer no es gritar en medio de una multitud, sino susurrar en el momento adecuado, cuando nadie espera que tengas voz. Y que a veces, solo a veces, una frase susurrada en japonés por un conserje a través de una puerta entreabierta puede cambiarlo todo. Y me refiero a todo. Esa es la historia de Juliet Ashford, el conserje que habla 8 idiomas de la Torre Sterling. Y ahora quiero escuchar tu historia. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Conoces a alguien que viva una vida que no refleja quién es realmente? Compártelo conmigo en los comentarios. Leo todos los comentarios y realmente quiero saber lo que hay en tu corazón, porque todas las historias merecen ser contadas y todas las personas merecen ser vistas. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta cada día. Te deseo a ti y a tus seres queridos buena salud, una vida feliz y paz en cada día que viene. Adiós, nos vemos en el próximo video.